Muñoz, de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de protección civil, es importante seguir las indicaciones de los brigadistas. Ellos están identificados con chalecos naranja o amarillo. En caso de emergencia, recuerden utilizar correctamente las rutas de evacuación y las dos salidas de emergencia que se encuentran localizadas a la entrada de este cubo, sin correr, gritar ni empujar, por favor. Vamos a dar inicio a la mesa número 4, los elementos del sistema institucional de archivos. Cedo la palabra al moderador, el maestro Daniel Martínez Bonilla, docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Gracias, buenas tardes nuevamente. Pues vamos a dar paso a esta mesa, la primera de la tarde. Se denomina Elementos del Sistema Institucional de Archivos. Como ponentes tenemos a mi lado izquierdo a la maestra Guadalupe López González, que es directora del Centro de Documentación Institucional de la Secretaría de Salud. Y a mi lado derecho a la licenciada en Historia, Mónica Gutiérrez Legorreta, directora de Archivos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estamos en un muy buen tiempo, la dinámica van a ser 15 minutos por cada intervención y 10 minutos para preguntas del público. Entonces vamos a iniciar con la maestra Guadalupe López, por favor. Hola, buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer la invitación a todas las autoridades, al maestro José Mariano Orozco Tenorio, encargado de la dirección de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, y pues al grupo organizador, grandes colegas y amigos todos. Pues sin más preámbulo, con estos agradecimientos vamos a empezar con el tema. Voy a platicarles un poco sobre el rol del archivista como elemento fundamental en el sistema institucional de archivos. Y para ello voy a empezar con una frase de un escritor danés, Hans Christian Andersen, que dice: cuando lleguemos al final de la historia, sabrá más de lo que haces ahora. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en este momento como profesionales de la información? ¿Qué nos corresponde hacer? Organizar, custodiar, claro. ¿Qué más? Conservar, preservar, difundir, ¿verdad? Hacer una serie de actividades, de procesos técnicos para la organización de la documentación, ¿verdad? ¿Cómo integramos todo este tema en esta nueva ley, la Ley General de Archivos, que ya la tenemos en puerta? El 15 de junio empezamos con este tema y estamos casi preparándonos, ¿verdad? Pero ahorita actualmente estamos implementando la Ley Federal de Archivos, ¿no? Y en esta estructura del marco jurídico, vamos a ver un poquito los antecedentes. Si me apoyan, por favor, con la siguiente lámina. Ahí está. ¿Qué es lo que le empieza a dar origen a este tema de los archivos? Prácticamente tenemos en el 2002 la famosa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ¿verdad? Recordaremos ese tema. Y tras la ley, tras la implementación de la ley, empezamos a ver temas importantes. Uno de ellos es los archivos. No podíamos nosotros cumplir con el tema de transparencia si no teníamos archivos organizados, ¿no? Entonces, es nuestro parteaguas, así es cuando salimos nosotros los archivistas a la luz. Yo recuerdo, le voy a platicar una anécdota, cuando yo pasé por estas aulas también como estudiante, y mis compañeros de generación del bachillerato me decían: oye, ¿y qué estás estudiando? ¿No? Y unos decían: pues, Derecho, Administración de Empresas,
contabilidad, ¿no? Y todas aquellas carreras que nosotros pues, identificamos de manera inmediata. ¿Y qué creen? Que yo salí con mi tema de archivonomía? Ajá, ¿y eso qué? ¿No? ¿Con qué se come? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Y en ese tiempo, increíblemente, no sabía qué era lo que iba a hacer como profesional. ¿A qué me iba a dedicar? ¿No? Pues yo tomaba materias de documentación, correspondencia y control de gestión, ¿no? Yo decía, bueno, ¿y eso cómo lo voy a aplicar? ¿No? Entonces, pues básicamente la emisión de la ley de transparencia y acceso a la información, pues nos abre un panorama diferente, ¿no? En donde ya tenemos nosotros un reconocimiento social, donde empezamos nosotros a identificar la profesión de archivista, ¿no? Después tenemos, bueno, pues ya en el 2015, la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública. En el 2016, pues la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? Estas leyes dan origen prácticamente, bueno, la primera básicamente da origen a lo que es la Ley Federal de Archivos, ¿no? Y cuando se emite la Ley Federal de Archivos, pues nosotros empezamos a identificar actividades específicas, funciones específicas, ¿no? Y empezamos a identificar algunas figuras importantes en esta labor. La primera figura importante fue nuestro coordinador de archivos, ¿no? Empezamos a identificar una estructura como tal. Anteriormente los archivos pues habían estado a lo mejor olvidados, no les tomábamos mucha atención. Con esta Ley Federal de Archivos empezamos a crear una estructura, si no en su totalidad, por lo menos las actividades se empiezan a realizar, ¿no? Entonces, con la Ley Federal de Archivos empezamos a implementar una estructura que es el área coordinadora de archivos, y después identificamos lo que era el archivo de trámite, en donde también nos dice, debe haber un responsable, ¿no? El archivo de concentración, donde también debemos tener un responsable, y no en todos los casos, pero donde las instituciones lo requerían, bueno, pues un archivo histórico. No todos tenemos archivos históricos, ¿verdad? Pero los que tenemos, bueno, debe haber un responsable. Entonces, básicamente ese es nuestro contexto. Y después, bueno, ahorita que tenemos próximamente, pues la implementación de la Ley General de Archivos. ¿Alguno de ustedes ha tenido oportunidad de leer la Ley General de Archivos? Sí, la conocemos. Toda una polémica además, ¿verdad? En su emisión y todo este tema. Bueno, si me apoyan con la siguiente lámina, por favor. Ok. En esas dos leyes prácticamente hablamos de un concepto denominado Sistema Institucional de Archivos. ¿Y qué es el Sistema Institucional de Archivos? Bueno, pues la ley general nos dice que es ese conjunto de registros, procesos, procedimientos, estructuras, herramientas, funciones que sustentan la actividad archivística como tal, ¿no? Y si lo empezamos un poco a relacionar con esos conceptos archivísticos, catálogo de disposición documental, por ejemplo. ¿Quiénes han tenido oportunidad de trabajar con el catálogo de disposición documental? Por allá, acá de este lado. Ah, bueno, pues ¿qué es lo que nos dice el Archivo General de la Nación? La estructura de tu catálogo de disposición documental debe de estar por procesos, ¿verdad? Y es un elemento que vemos en el Sistema Institucional de Archivos, ¿de acuerdo? Muy bien, la siguiente, por favor. Ahora bien, en esta estructura, y un poco retomando el marco jurídico que vimos anteriormente, vamos a identificar qué es lo que nos dice la Ley Federal de Archivos en su artículo 18,
cómo debería de estructurarse nuestro sistema institucional de archivos. Entonces nos dice, hay que tener un registro de entrada de correspondencia, que es el primer contacto que tenemos nosotros con la documentación, ¿no? Cuando recibimos o cuando emitimos esa comunicación formal, generamos los documentos y esos documentos ya deben de empezar a clasificarse desde ese momento, ¿no? Entonces nos dice la Ley Federal de Archivos, debes de tener mínimo los siguientes procesos, y nos habla de procesos, ¿de acuerdo? Y el primero de ellos es ese registro de la correspondencia. Después nos dice, debes de identificar los documentos de archivo, ¿no? Recordemos que en una institución no todo lo que se genera, no todo el documento que nos llega a nuestras áreas, lo tenemos que resguardar como parte de un expediente, ¿no? Identifican los 3 tipos de documentos que vamos a encontrar en nuestras áreas: el expediente de archivo, la documentación de comprobación administrativa inmediata y pues los documentos de trabajo, ¿no? Entonces la ley nos dice, tienes que identificar cuál es el tipo de documento que realmente va a conformar un expediente, ¿de acuerdo? Otro de los aspectos importantes que nos dice la normatividad es el uso que le vas a dar y el seguimiento. Y ahí empezamos a incorporar algunos otros conceptos como es el catálogo de disposición documental, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a resguardar la documentación? Si es documentación contable, ¿qué características tiene? ¿Cuánto tiempo la vamos a resguardar? ¿No? ¿Y cuál va a ser su destino final? La documentación legal, la documentación administrativa, ¿no? Entonces, nos empieza a indicar que debemos de empezar a identificar esos grandes procesos en el uso y el seguimiento que se le va a dar, ¿de acuerdo? La clasificación archivística por funciones. Y si ustedes recordarán, en nuestro catálogo de disposición documental, empezamos a identificar diferentes grupos documentales que les llamamos series, ¿verdad? Recursos humanos, recursos materiales, que las identificamos en secciones comunes y sustantivas, ¿de acuerdo? Entonces, la normatividad nos está llevando de la mano prácticamente con las acciones que hay que realizar. La descripción nos dice a partir de fondo, sección y serie. Y eso lo identificamos, ¿en dónde? Dentro de nuestros archivos. ¿Dónde identificamos la descripción? ¿Se acuerdan que elaboramos una portada del expediente? Ah, bueno, pues en la portada es donde vamos a describir las características de nuestro expediente. Entonces ahí vamos a tener toda la información, ¿de acuerdo? Y después nos vamos con la parte de las transferencias. Y vamos a tener 2 tipos de transferencias, ¿no? Las transferencias primarias, que van del archivo de trámite al archivo de concentración, y las transferencias secundarias, que van del archivo de concentración al archivo histórico, ¿no? Nos dice también que tenemos que preservar los archivos, pensando un poco en la documentación en archivo de concentración y en la parte histórica, ¿verdad? Todo lo que se va generando para la historia. Y se acuerdan que decíamos que prácticamente la Ley Federal de Archivos la detona la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, y en esa ley nos decía que teníamos que empezar a reservar información, a clasificar la información. Entonces, la Ley Federal de Archivos nos dice, sí, tienes que darle continuidad a esa clasificación. Entonces, tienes que clasificar los expedientes que tengan datos personales o que por alguna razón tengan datos confidenciales, ¿de acuerdo? Y al final cierra con un proceso de auditoría para el control, para el seguimiento de todas estas actividades. Pero si nos damos cuenta, nosotros en la Ley Federal de Archivos hablamos de procesos, ¿vale? Ahora vamos a ver
cómo toma el Sistema Institucional de Archivos la Ley General de Archivos. Y nos vamos al siguiente recuadro, al que está en verde. Y la Ley General en su artículo 21 nos dice, debes de contar con un área coordinadora de archivos y con áreas operativas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en la ley federal hablamos de procesos, en la ley general hablamos de una estructura, ¿no? Entonces, dentro de esa estructura, nos dice, dentro de las áreas operativas vas a tener tu área de correspondencia, tu archivo de trámite, tu archivo de concentración y en los casos que aplique, tu archivo histórico, ¿de acuerdo? Pero ya se define una estructura como tal. Ahora, ¿cómo está la estructura? La siguiente lámina, por favor. ¿Cómo está la estructura dentro de nuestro sistema? Vamos a tener dos elementos fundamentales. El primero de ellos va a ser, pues, todos nuestros componentes normativos, considerando lo que es el comité de transparencia, el grupo interdisciplinario, el área coordinadora de archivos y toda la normatividad que se emita al respecto. Y vamos a tener un segundo componente que es el componente operativo, en donde vamos a identificar el área de correspondencia, archivo de trámite, archivo de concentración y el archivo histórico. Ahora, ¿cuál es nuestro papel como archivistas en todo este sistema? Cuando nosotros nos vamos a revisar la Ley General de Archivos, nos dice, el coordinador de archivo deberá tener al menos un nivel jerárquico de director general. Y cuando hablamos de una dirección general, hablamos de una serie de habilidades directivas, ¿no? Que debemos de tener. Y esas habilidades directivas tienen que ver con el liderazgo, con la toma de decisiones, con la gestión de conflictos, con el manejo de personal, el trabajo en equipo y la comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, son habilidades directivas las que debemos desarrollar como archivistas para poder ocupar esos puestos de coordinador de archivos. ¿Por qué? Porque al ejecutar diferentes proyectos en la materia, nos podemos encontrar con muchas cosas, muchos problemas que se tienen que solucionar. Y debemos de tener la capacidad, pues, de resolverlos, ¿de acuerdo? De tomar decisiones, de mejorar las acciones y de liderar el tema de archivos para ser el ente normativo en la materia dentro de nuestras instituciones, ¿de acuerdo? Y tenemos, por otro lado, las áreas operativas. Y en las áreas operativas, ¿qué es lo que hacemos regularmente? ¿Qué en el trabajo del día a día? Recibimos transferencias, enviamos transferencias, resguardamos la documentación. ¿Qué más hacemos? Damos préstamos, consultas, brindamos consultas, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos con todo este aspecto? ¿Cuál va a ser el rol de nuestros profesionales en este tema de la documentación? Básicamente vamos a tener dos grandes áreas en las que podemos participar. Una, en donde vamos a tener que desarrollar esas habilidades directivas, y otra, en la que vamos a poner en práctica, pues, todos esos métodos, todas esas prácticas archivísticas para el buen funcionamiento de los archivos. ¿En dónde queremos estar nosotros? ¿En dónde estamos nosotros ahorita? ¿De acuerdo? Entonces, el sistema como tal tiene una estructura en la que el archivista como tal desempeña un papel muy importante, fundamental, en los dos aspectos. En el primero, como coordinador de archivos en el ámbito de dirección general, es la parte de concientizar, la parte de poder gestionar y poder ampliar todo este tema en materia de archivo, tener la comunicación
hacer esos convenios interinstitucionales, esos grupos de colaboración y demás. En el ámbito de las áreas operativas, bueno, pues es implementar toda esa metodología archivística que nosotros conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, el papel del archivista en la implementación de estas nuevas disposiciones, la Ley General de Archivos, es fundamental y es un ente muy importante para que realmente el sistema funcione. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, yo con esto concluyo mi participación. Gracias, maestra Guadalupe. Le damos la palabra a la licenciada Mónica Gutiérrez. Sí. Buenas tardes a todos. Agradezco al comité organizador la invitación que me hicieron. Soy egresada de aquí de la EMBA también, entonces me ha tocado hacer un trabajo pues un poco maratónico en lo que es el Archivo General de la Universidad Michoacana. Y bueno, como sabemos, la Universidad Michoacana tiene sus antecedentes históricos en el año de 1540 con el Colegio de San Nicolás. Fue hasta 1917 que se creó la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y que comienza, pues prácticamente se conforma con las escuelas de comercio, el Colegio de San Nicolás, el Museo Michoacano, entre otras, y precisamente con su creación fue que se comenzaron a integrar los documentos que forman parte de la institución. ¿Le puede cambiar, por favor? El Archivo General surgió con esos primeros documentos y fue precisamente en el año de 1917 con su creación. Entonces los antecedentes que tenemos es que su primer encargado fue un peluquero que laboraba en el Colegio de San Nicolás. Él fue el que de manera empírica comenzó a organizar el archivo y sin embargo con el paso del tiempo el archivo se fue acumulando y ya no había manera de llevar un control. ¿Le puede cambiar, por favor? Esta primera documentación del primer archivo se encontraba en el edificio que ocupaba la rectoría. Posteriormente, el archivo ocupó otras sedes en dependencias de la propia universidad y fue ¿le puede cambiar, por favor? Y fue precisamente a finales de los años 50 que en la universidad se creó la carrera de biblioteconomía y archivonomía. Esta carrera solamente tuvo una generación de egresados y dentro de ellos encontramos que se encuentra Herminia Ramírez Herrera, quien estuvo a cargo del Archivo General. Ella estuvo los 25 años hasta que se jubiló y fue de las personas que estuvo implementando el sistema alfanumérico y decimal. Le cambio, por favor. Toda esta información esta historia institucional ahora sí se fue construyendo con los documentos que se encuentran en el propio archivo histórico. En 1981 se llevó a cabo la reestructuración de la institución en las áreas académicas y administrativas. Se presentó un manual de procedimientos y en esa parte figura los procedimientos del Archivo General, que son de manera
pues ahora sí que muy general, y justamente en el año de 2008, la entonces rectora de la Universidad Michoacana, la doctora Silvia Figueroa Zamudio, me nombra como jefa del Archivo General, y ya al llegar al archivo, pues encuentro un total desorden. Toda la documentación, pues como se puede apreciar, estaba en el piso, había muy poca estantería, y fue ahora sí que un trabajo maratónico porque nos tocó hacer un diagnóstico en el que teníamos que resaltar las necesidades. Una de ellas, pues, era tener un espacio propio, contar con recursos humanos, materiales, tecnológicos. Del diagnóstico resultó, pues, que precisamente las computadoras ya no contaban con espacio, los escritorios, pues, estaban ya todos, sus cajones caídos, las sillas estaban amarrados con lazos. Entonces, pues hacía falta, para poderlo reorganizar teníamos que buscar una sede alterna para poderlo llevar a cabo, porque ya en ese espacio pues estaba acumulada la documentación. ¿Le cambio, por favor? En este edificio que vemos fue hasta el año de 80, el Archivo General estuvo albergado hasta en el año de 84. Esa parte es donde yo llego y donde lo encuentro. Entonces, a raíz de esto, se buscó una sede alterna para poder llevar a cabo la reorganización del Archivo General. Ocupó la parte del edificio que se encuentra en la avenida Periodismo de la ciudad de Morelia. Esta era le cambio por favor, es una bodega que se adecuó para el archivo. Sin embargo, al momento que de la rectoría se dio la indicación de que había que hacer el traslado de la documentación al nuevo edificio que ocuparía, pues no estaba la estantería colocada, toda la documentación se tuvo que llevar sin ningún orden. ¿Le puede cambiar, por favor? La documentación se llevó sin ningún orden y ¿le puede cambiar, por favor? Y a raíz de toda esta desorganización que hay, la doctora Silvia presenta un proyecto al doctor Salvador Galván Infante en el año de 95, en el que le propone que parte de la documentación del Archivo General se creara el archivo histórico y se enviara parte de esta documentación ahí. Fue hasta el año de 97 en que surgió el archivo histórico y a donde se trasladó toda la documentación. Prácticamente pues fue rescatada porque ésta se encontraba en el piso y en muy malas condiciones y se corría el riesgo de perder la historia institucional. ¿Le cambio, por favor? Tras haber hecho las gestiones en el archivo por parte de la rectoría, se gestionó un edificio para que se trasladara nuevamente la documentación del archivo de la avenida Periodismo al nuevo edificio que estaría ahora en Ciudad Universitaria. Ahí se llevó a cabo nuevamente el traslado de la documentación, pero ya la documentación ya se llevó en un orden más controlado porque ya iba, le cambio por favor, porque ya iba en cajas. Esta es como estaba la documentación en el año hasta 2008. Le cambio por favor. Y esta es la documentación cuando se hizo el traslado a lo que era una sede alterna en la avenida Periodismo. También no se tenía ninguna organización, todo estaba totalmente desorganizado. Teníamos que, únicamente el cuidado que se llevó fue de llevar un orden lógico de los expedientes por paquetes del 1 al 100 y continuarle. Entonces era difícil encontrar entre todos los paquetes cuál le continuaba, pero sin embargo, poco a poco se fue construyendo, instalando la estantería, se fueron, todo con base en un cuadro de clasificación archivística, se empezó a realizar la reorganización y esto fue en el año 2009.
Es el cuadro de clasificación que se implementó en ese momento, pues el que podemos apreciar aquí, y fue así de esta manera que pudimos darle un orden a la documentación. Ya para finales del año 2010, ya el archivo lo podíamos encontrar en estas condiciones. Sin embargo, todavía faltaba mucho trabajo por hacer. Un caso que nos pasó fue de la auditoría federal que había solicitado una documentación unos años antes y prácticamente les tocó decirle que no existía información porque no había manera de localizarla. Cuando ya teníamos el archivo en estas condiciones, fueron un miércoles a solicitar 2,000 copias de pólizas y le surgía para el sábado. Entonces, de miércoles a sábado les tuvimos lista la documentación y la verdad sí fue sorprendente que se les hubiera entregado porque hacía años que pues se les había negado de que existía. Entonces, pues estas son las ventajas que nos ayudan teniendo un archivo organizado. A finales del año 2010, la rectora, pues nos dice que ya está el edificio que ocuparía el archivo y que tendríamos que hacer el traslado para allá. Entonces, ya para regresarnos al edificio que ocuparía, denominado Centro Documental y Archivo, el archivo general ocuparía la planta baja. Aquí, la parte donde estábamos en periodismo y nos tocó del traslado al nuevo edificio. Entonces, aquí ya podemos apreciar otra vez la estantería vacía y documentación ya que está lista para llevarla al nuevo edificio. Y con la gestión que se hizo, pues esta es el espacio vacío que tenía el nuevo edificio, donde se trasladaría toda la documentación nuevamente. Estamos hablando de 350,000 expedientes. Al llegar al nuevo edificio tampoco había estantería completa, mucha de la documentación y de las cajas se quedaron en el piso. Sin embargo, poco a poco se fue haciendo la gestión para que se comprara todo lo que hacía falta de estantería y cajas. A raíz de que no teníamos una normativa, se presentó al Consejo Universitario un reglamento interno del propio archivo y fue aprobado. Tras la reorganización que se hizo, el sistema institucional de archivos, el sistema estatal de archivos nos otorgó un reconocimiento por el rescate y organización del archivo. Aquí es donde se le entrega el reconocimiento al señor rector. Y ya para el año 2017, la institución sufre una reestructuración administrativa. La jefatura del Archivo General se convierte en Dirección de Archivos y esta se encuentra, se compone del Archivo de Concentración y del Archivo Histórico. A raíz de la reestructuración administrativa, se convocó a capacitación archivística a las 80 unidades administrativas y académicas de la universidad. Dicho curso fue impartido por el maestro Doroteo Salomón Hernández Guzmán. Y a raíz de esta reestructuración, se presentó al Consejo Universitario la propuesta del reglamento para la organización, descripción y conservación del archivo institucional, en el que ya se homologa con los lineamientos para la organización y conservación de archivos expedidos por el Consejo Nacional de Archivos en el año 2016. ¿Qué nos dice, bueno, y en apego al artículo 6º de la Constitución, pues donde nos dice que como sujetos obligados debemos de tener los archivos actualizados y a través de medios electrónicos. Entonces, el año pasado se hizo la propuesta al señor rector para que se llevara a cabo la instalación del Sistema Institucional de Archivos. Este Sistema Institucional de Archivos se llevó a cabo con base en los lineamientos y en el reglamento de la institución. Tuvimos como testigo de honor al maestro Guadalupe Luna y se conformó el sistema institucional.
En ese sistema, dentro de esa jornada archivística, se creó la página de la Dirección de Archivos, en la cual se puso para todas las áreas o unidades de la universidad los instrumentos de control, de consulta y control archivístico. Entonces, esto nos ha ayudado para que las áreas trabajen todo lo que tiene que ver en materia de organización archivística, y una de las dependencias que se puso a trabajar en el rescate de sus archivos, porque sus archivos estaban en los baños, tenían hongos, humedad, entonces se les otorgó ese día un reconocimiento. Este año se le otorgó a la Rectoría y al Departamento de Idiomas. Y bueno, es así como nosotros tenemos estructurado nuestro sistema institucional a través de un área normativa y áreas operativas. Se acaba de ratificar a los encargados del área coordinadora del Comité de Transparencia como áreas normativas, y a las operativas, correspondencia, responsable de archivo de trámite, concentración e histórico. Y mi tiempo se acabó. Licenciada Mónica, le agradecemos su intervención. Yo sé que es muy poco tiempo para un tema, además un poco complicado. Es poquito tiempo, pero pues para respetar los tiempos también ahora viene la otra parte, la parte de preguntas. Ahí está la primera. Las preguntas, perdón, ¿van a pasar el micrófono? Por acá, por favor. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo quisiera preguntarles, ante esta nueva legislación archivística que surge, que es aplicable a los organismos, ¿cómo aplica esta legislación en los organismos o entidades autónomas, y cómo para la aplicación de sus lineamientos que emite a las mismas entidades? ¿En alguien en particular? ¿Mandé? ¿Alguien en particular? No, cualquiera de las dos. Sí. Bueno, la forma en que nosotros lo aplicamos fue, como ahorita no nos aplica la ley federal a nosotros como órgano autónomo, entonces nos aplica la ley para archivos históricos y administrativos del Estado de Michoacán. Sin embargo, se ha quedado ya un poco desactualizada, y nosotros nos basamos en los lineamientos para la organización y conservación de archivos. Y si podemos apreciar los lineamientos, a diferencia de la ley general de archivos, no está como área normativa el área de transparencia. El Comité de Transparencia en la ley general ya no se contempla. Sin embargo, nosotros hicimos la propuesta ante el Consejo Universitario del reglamento interno para la organización, descripción y conservación del archivo institucional de la universidad, y lo propusimos ya con apego a estos lineamientos que prácticamente vienen de la mano con la ley general. Fue la forma en que nosotros ¿Y el AGN cómo funge ante ustedes? El AGN, pues el AGN sabemos que es el que nos emite todos los lineamientos que debemos de seguir. Entonces, nosotros ahorita estamos en constante comunicación con el AGN, nos ha ido a dar visitas, asesorías, sobre todo de la forma en que estamos trabajando. La idea más que nada de la implementación de este sistema institucional fue porque en la universidad, a pesar de que son 80 áreas o unidades, se hizo un diagnóstico, y de estas 80, 30 no contaban con archivos. ¿Por qué? Porque al finalizar la administración de cada uno de los directores en las áreas académicas, se llevaban toda la documentación que se generaba durante su periodo. Entonces, con esta nueva administración,
el rector dijo, quiero todos los archivos organizados, las 80 unidades organizadas, y entonces fue que hemos estado en constante comunicación con el AGN. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Ya no hay preguntas? Bueno, pues les agradecemos que hayan participado en esta mesa y voy a proceder a darles un reconocimiento. Gracias. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, otorga la presente constancia a maestra Guadalupe López González por su participación como ponente en la mesa Elementos del Sistema Institucional de Archivos, con motivo del Día Nacional del Archivista, en el marco del 5º Simposio de Archivos, el rol del archivista en el siglo XXI ante la nueva legislación archivística, celebrado en las instalaciones de la EMBA los días 11 y 12 de abril de 2019. Bueno, con el mismo esquema le otorgamos la constancia a la licenciada en Historia, Mónica Gutiérrez Legorreta. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente mesa, por